ponete acá. Vos me digas. Ahí. Más o menos. Así. Si no la sale de costado ahí. No, bueno, lo arrimás, lo que quieras. No sé si unidireccional así. Lo más cerquita que pueda. Se nos enfermó la conductora. Es de Florida. Muy buenos días o buenos mediodías para todos. Hoy en el Espejo Deportivo van a escuchar una voz rara, no es normal que yo esté conduciendo el programa. Mi nombre es el doctor Jorge Delgado Dibiase. Muchos de ustedes me han escuchado varias veces porque soy visitante habitué aquí de la radio. Hoy tenemos a Yané, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un beso y que se recupere haciendo cama allá por Florida, enferma. Y los chicos habituales están llegando y otros están cubriendo algunas canchas, por lo cual nos toca hacer el programa con invitados muy especiales, por lo cual vamos a arrancar desde ahora en este instante. Tenemos hoy el placer de que nos esté visitando acá en la radio para hablar en vivo al doctor Felipe Schifani, que es el que va a estar encabezando o estando en una de las listas a diputado de la lista 600 de Talvi. Y también tenemos al licenciado Gustavo Maeso, que es edil en Canelones, alguien que del deporte conoce bastante, ex referee, ha estado trabajando hasta ahora en la Asociación Uruguaya de Fútbol como vedor, y a su vez es alguien que está especializado en cardiopulmonar, es decir, es una licenciatura bastante especial, y con ello vamos a estar hablando de salud, de deporte, de educación, de violencia y de drogas. Por lo cual vamos a arrancar ya con ello. Buenos días, Gustavo Maeso, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por la invitación y ante todo un augurio de pronta recuperación a Yané, que es la pilar de este programa. Bueno, y por otro lado, le damos la bienvenida a Felipe. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Gustavo, un gusto estar acá y bueno, pronta recuperación a la conductora. Bueno, muy bien. Nosotros decimos siempre que el deporte es salud y la salud se tiene que mantener en base al deporte y al ejercicio. Y en algún momento a mí me han escuchado decir acá en esta misma radio de que cuando hablamos estrictamente de deportes profesionales, no necesariamente hablamos de salud. Es decir, que por algo un jugador de fútbol o de básquetbol o de tenis con 30 y poquitos años se tiene que estar retirando, lamentablemente, porque la exigencia es muy grande y eso se paga de alguna manera. Inclusive los árbitros, ya que tenemos a un ex árbitro, no llegan a los 40 y pocos años que se tienen que retirar, ¿no, Gustavo? A los 45. Bueno, muy bien, y eso es por lo que es realmente la exigencia. Nosotros hoy, aprovechando los invitados que tenemos, vamos a ir hablando de algunos temas que le importan a toda la sociedad, porque el deporte es parte de esta sociedad, y vamos a aprovechar de tener a Gustavo y a Felipe que nos van a ir informando un poco qué tiene pensado desde el Partido Colorado, que es donde trabajamos, la gente de Talvi, desde su programa, para ayudar en todo este tipo de cosas. Vamos a hablar o comenzar charlando sobre la violencia, algo que tiene muy preocupado a todos los uruguayos y nos tiene muy preocupado fundamentalmente también en el deporte. La violencia en el deporte no es ninguna novedad en el Uruguay y en el mundo, pero hoy aquí está exacerbada. Antes de preguntar un poco sobre la violencia y la seguridad, que le quiero preguntar a Felipe, ¿qué es lo que hay en el programa? Quisiera aclarar algo que es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que todo ser humano, o todo animal, y el ser humano, aunque no nos guste, somos del grupo de los animales, nacemos agresivos. Ser agresivo o estar agresivos es algo natural, es para defendernos, para que no nos atacan. Es decir, que toda persona que en algún momento se pone agresivo con un motivo, no hay ningún problema. Si yo soy padre y vienen a lastimar a mis hijos, es lógico que yo me ponga agresivo y los defienda. Es lógico que si yo estoy en el estadio y alguien que está al lado me pega o me insulte, yo no me ponga feliz. Pero la violencia, que es lo que tiene preocupado hoy a toda la población, es diferente. Nosotros la violencia la aprendemos, la violencia es social. Y la violencia se diferencia de la agresividad porque
la violencia es cuando se hace con premeditación y alevosía. Es decir, que el violento está pensando, está programando y va a atacar o a herir o a lesionar o a romper las reglas o las leyes con una premeditación, lo tiene premeditado. Esa es la gran diferencia. Y queríamos preguntarle a Felipe sobre el lado de la seguridad, qué es lo que tiene marcado, que tiene pensado hacer la gente de Talvi si llega al gobierno. Bueno, la seguridad es indudablemente uno de los temas que más preocupa a la sociedad. Hay invariablemente en todas las encuestas de opinión pública, por lo menos desde 2008, 2009, aparece como el tema que más afecta a los uruguayos y fundamentalmente a aquellos uruguayos de los sectores más humildes, aquellos que no pueden pagar seguridad privada, aquellos que no pueden poner rejas en sus casas, aquellos que no pueden contratar servicios de alarma y de respuesta. O sea que es un tema a encarar desde diversos puntos de vista. Nosotros creemos que hay que trabajar fuertemente en lo que es la organización de la policía. Estos últimos años han demostrado una policía desmotivada, una policía que se siente sin respaldo, un desmantelamiento de la cercanía, del vínculo del funcionario policial con el vecino. Una de las propuestas que estamos planteando es darle nuevamente a la comisaría del barrio un rol protagónico y que no sea como es hoy simplemente una oficina de quejas. ¿Recuerdan ustedes el episodio absurdo de que hace un tiempo asaltaron una comisaría porque prácticamente no había funcionarios policiales? Yo creo que ese es un grave error en que ha incurrido el gobierno y hay que fortalecer a la comisaría, bueno, como esa dependencia de cercanía con la ciudadanía. Y hay que trabajar fuertemente en el tema carcelario, ¿no? En la rehabilitación de los reclusos, porque muchas veces el pensamiento más fácil, más lineal, es decir, bueno, les ponemos penas duras, los mandamos presos y bueno, y que exploten en la cárcel, los tiramos a un pozo y que vean cómo siguen en la vida. Y en definitiva eso, además de ser enormemente inhumano, lo que termina siendo es un boomerang, porque en este país no existe la prisión perpetua y esa persona tarde o temprano va a volver a la sociedad. Entonces, aquella máxima que siempre hablamos de que las cárceles son verdaderas universidades del delito, bueno, se ven potenciadas en la medida en que nosotros no albergamos a esas personas que han incurrido en el delito y no procuramos resocializarlas con verdaderas instituciones que le permitan a esas personas estudiar, trabajar, buscar alguna esperanza para desarrollarse en la vida. Entonces, hay que trabajar fuertemente el tema carcelario. Yo sé que no es un tema políticamente redituable, porque la gente, antes de señalar la necesidad de invertir en cárceles, va a elegir muchísimas otras opciones. Pero como sociedad es un gran tema, porque las tasas de reincidencia que hoy tenemos son realmente alarmantes. Y si nosotros no hacemos algo, y si las personas que ingresan a las cárceles egresan y siguen delinquiendo, bueno, es una espiral que nunca va a terminar. Entonces hay que afrontar efectivamente el tema de las cárceles. No podemos tener las cárceles que tenemos, o sea, en el mundo hoy ya prácticamente no existen cárceles como las de Santiago Vázquez o como el Penal de Libertad, sino que hay que buscar otro tipo de cárceles. Hay buenas experiencias como Punta Rieles, pues bien, hay que enfocarse en el tema y trabajar. Bueno, mira, Felipe, yo le voy a agregar a todo lo bueno que tú estás diciendo, de que no debemos olvidarnos de que la violencia es parte de las adicciones. Y por lo tanto, si yo a un violento lo pongo preso y no le hago un tratamiento, tengo que hacerle una desintoxicación como si fuera una droga. Ese va a salir siendo igual de violento o más violento, porque en la cárcel, como tú decías bien, es una universidad donde se aprende a cómo delinquir. En el deporte nos pasa algo parecido sobre lo que tú hablabas de la policía. Fíjate que cuando se jugó el clásico en el estadio de Peñarol, hubo que hacer un preparativo como si fuéramos a una guerra, como si el país estuviera en guerra. Se movilizó casi toda la policía y lo que no son policías y las guardias privadas, e igual tuvimos algún tipo de problema. Eso significa que nuestra sociedad está enferma realmente y que esta enfermedad requiere de alguna cosa diferente, que ahora vamos a entrar en otros temas. Pero esto que crea, ya que tenemos a Gustavo y que trabaja en el área del corazón y trabaja en el área de la salud,
¿Produce estrés esto? ¿Hay estrés en el deporte? ¿Hay estrés en la calle? Antes de referirme a este tema, te quería decir que estuvimos conversando con el doctor Glauco Rodríguez, que es jefe de sanidad de la cárcel de Canelones, y nos decía que te encontrás con todo tipo de presos, ¿verdad? Que algunos es muy, pero muy difícil volverlos a rehabilitar. Y otros sí tienen la gran posibilidad de rehabilitarse. Pero hay que trabajar, como decía Felipe, porque esa gente, muchos pueden volver a la sociedad, y si no vuelven con otro punto de vista, evidentemente van a volver a delinquir, y es para la sociedad un gran problema. Te quería comentar esto. Sin una duda, es que estar afuera con gente que tiene problemas, o que te puede robar, o que te puede agredir, es un estrés para toda la sociedad. Hoy salir a la calle, si llevas una mochila, dónde dejas el auto, a qué hora salís, con quién estás, cómo vas. Cuando vas a abrir el portón de tu casa, si tenés un garage, tenés que mirar para todos lados. Eso provoca algo que es una de las enfermedades que está matando a la mayoría de los uruguayos, que son los problemas cardíacos. Y los problemas cardíacos vienen por comer mal, por descansar mal, por no hacer ejercicio, pero también vienen por toda esta inseguridad y todo esto que sucede aquí. Evidentemente que el estrés afecta. No te olvides que una persona estresada justamente tiene todo un componente que está trastocando su salud, ¿no? Una de las cosas, cuando estás estresado, lo que se habla de la hipertensión nerviosa, ¿no? Y sabemos que cuando tenés presión también afecta al corazón. En Uruguay prácticamente fallecen cada 45 minutos una persona del corazón, lo que es realmente un número importante, ¿no? Y el estrés, la ansiedad, las emociones, todo eso afecta realmente a la ciudad, a la salud, ¿verdad? Y hay que trabajar en todo este tipo de, vamos a decir patología, para tratar de tener una mejor calidad de vida. Bueno, hay que explicarle a la audiencia de que el estrés no es una patología, que el estrés es lo que nosotros vivimos con tensión, que agota nuestras defensas, y cuando nuestras defensas están agotadas, aparecen los síntomas del estrés o las patologías. La gastritis, el colon irritable, dolor de cabeza, contracturas musculares, que tenemos a Talvi con una buena contractura muscular, y eso es estrés. Produce presión arterial, problemas cardíacos, problemas renales. Es decir, que cuando nosotros nos estamos sometiendo a una sociedad que nos está enviando estrés, estamos siendo perjudicados. Y eso tiene soluciones desde algo que lo voy a desviar otra vez hacia Felipe. ¿La educación tendrá algo que ver, Felipe, en todo esto? Además de que sabemos que tiene, el plan educativo que está en la Talvi 600 tiene mucho que ver con la Talvi, el Partido Colorado entero. Sí, hablábamos recién de la violencia en la sociedad. Y yo creo que la solución a largo plazo pasa por la educación, indudablemente. Vivimos en una sociedad mucho más violenta, en una sociedad donde se han perdido códigos, y la solución a largo plazo pasa irremediablemente por un sistema educativo que vuelva a ser lo que supo ser en este país el gran integrador social. Nosotros nos vanagloriamos, nos enorgullecemos de la escuela pública de José Pedro Varela, ¿no? Que era la escuela pública en donde compartían banco el hijo del estanciero y el hijo del peón, y eso era esa sociedad hiperintegrada de la que tanto nos vanagloriamos. Lamentablemente, la brecha de desigualdad que se ha generado en este país a partir del sistema educativo hoy genera esta situación que, bueno, repercute en muchos ámbitos, entre ellos en el delito, entre ellos en el creciente empuje e influencia que tienen en el país las bandas de narcotraficantes, que a su vez generan que enorme cantidad de muchachos se sientan de alguna manera dependientes de la droga. O sea, hay que trabajar fuertemente en la educación, y ahí es donde Ernesto Talvi y el Partido Colorado tienen una propuesta educativa muy completa, muy estudiada, elaborada por gente enormemente capacitada, que se resume, más allá de que es de una enorme amplitud, en la creación de esos 136 liceos en zonas de contexto crítico. Porque hay un dato que es alarmante,
que solo 4 de cada 10 muchachos en este país terminan el liceo. Pero en esas zonas de contexto crítico, 13 de cada 100 únicamente terminan el liceo. O sea que hay 87 muchachos que no reciben la formación como para poder encaminarse en la vida, como para poder encaminar una vida de trabajo, de estudio. Y eso genera dependencia, genera marginación, genera delitos, genera informalidad. Entonces, la forma que nosotros tenemos de procurar generar una sociedad más integrada, con más igualdad, es justamente dándole a esos sectores de la sociedad una educación de calidad. Y por eso se proponen estos liceos que tienen, bueno, como referencia experiencias en el mundo y experiencias en Uruguay. El Liceo Impulso en Casaballe, ¿no? Ahí en Casaballe hay un liceo público y hay liceos como el Impulso. Y las diferencias son notorias, o sea, las tasas de egreso del Impulso son prácticamente las mismas que tienen los mejores liceos de las zonas más pudientes del país. Eso demuestra de que hay una nueva forma de llegar a esos sectores con una educación que integre a la familia, con una educación que lo forme en valores y que les permita a esos muchachos tener un mañana que hoy no tienen. No tengo duda de que si nosotros empezamos a revertir esta realidad de estos sectores vulnerables, vamos a ir construyendo una sociedad más igualitaria y menos violenta. Sin ninguna duda, y llevándolo al deporte, porque esto es un programa deportivo, todo eso que tú decís, lo de las drogas, lo de la falta de educación, lo de la falta de información que tienen los jóvenes, lo vemos en los estadios, porque en los estadios todos decimos que son 200 o 300 los que arman todos los líos, pero los que concurrimos, los que tenemos la suerte de ir y verlo en vivo, sabemos que toda esa gente está alcoholizada o está drogada y tampoco se respeta lo que es la policía. Yo voy a decir algo que me ha pasado a mí personalmente, de ir al estadio y estar la guardia de la policía montada en sus caballos y jóvenes menores de edad con cajitas de vino pasan por al lado y le dicen ¿querés tomar? Y el policía no puede hacer nada, pero además la ley, si no me equivoco, tú que sos abogado, creo que los menores no se les debe vender alcohol y además no se puede tomar alcohol por la calle. Exacto. Y menos antes de un acto público como es un partido de fútbol. Esas cosas las vamos a tener que cambiar. Hay que trabajar para que desde el deporte se pueda hacer mucho. Yo sé que Gustavo tiene una idea que él quería plantear, que ha quedado en el olvido, de cómo en la educación y el deporte se pueden juntar. Sí, yo antes de contestarte a esa pregunta te iba a decir que recién estábamos hablando del aumento de las cifras tensionales. Y si el aumento mantenido de las cifras tensionales, que antes se hablaba de 140, 90, ahora un poquito menos, se habla de 130, 80, es un importante factor de riesgo para la arteriosclerosis. La hipertensión arterial conduce mediante un mecanismo de sobrecarga directa sobre los vasos que favorecen la aparición de arteriosclerosis, que es donde se van acumulando las arterias, placas, y van cerrando cada vez más el flujo sanguíneo. Y eso evidentemente que trae serios trastornos, sobre todo cuando se da en los vasos principales del corazón, que son las coronarias, ¿no? Claro, y esto es parte de la base de que tenemos una mala alimentación. En el Uruguay comemos, y tal vez haya poca hambre, pero una cosa es comer y llenarse y otra cosa es nutrirse. La nutrición no está hablando ni siquiera a favor de nuestro producto estrella que exportamos, que es la carne. Es decir, ¿se puede comer carne? Claro que se puede. Tenemos que tener un balance. El colesterol, que es parte de lo que tú hablas, de las placas, yo le voy a poner nombres más criollos para que el público lo entienda. El colesterol malo se junta por exceso de comer comidas grasas saturadas, que son las grasas comunes, pero también por la tensión, es decir, que por el estrés, por dormir y descansar mal, y porque somos un país sedentario. Y voy a darle una cifra que es increíble. En el Uruguay hay más del 35% de la población con obesidad. Es decir, que la obesidad es una pandemia mundial y acá nosotros también la padecemos. Y esto se arregla desde la educación, porque los niños tienen que aprender a comer desde chiquito y tienen que aprender a hacer ejercicio. Y era parte de lo que tú decías y Felipe también. Habrá que implementar que los niños en la escuela ya tengan ejercicio y tengan competencia con el deporte como parte de la currícula. Sin duda, yo creo que hay que trabajar muchísimo en esa área
Y en el programa, el Partido Colorado, en un pequeño país modelo, se hace mucho hincapié en el tema del deporte asociado a la educación, ¿no? Como forma de, bueno, que los muchachos tengan en el deporte una inspiración y ese tiempo que de repente lo dedicaban a otro tipo de cosas, lo dediquen al deporte, que fomenta muchísimas cosas, que fomenta no solo el desarrollo físico, sino también mental, y es un tema en el que creo que tampoco se ha hecho demasiado hincapié, por lo menos en el sistema educativo actual, ¿no? Bueno, fíjate, tú decías, Gustavo, tú tenías una idea que decías que antes Sí, ya sí, estaba. sí. Hace años se realizaban los Juegos Atléticos Deportivos Estudiantiles, más conocido como el JADE. Yo pienso que es algo que realmente habría que tratar de volver a todo eso, porque moviliza a prácticamente a todos los estudiantes del país. Es decir, eran competencias no solo dentro del fútbol, sino se hacían 800 metros, 400, 800 con posta, en fin. Sí, voleibol, una serie de deportes que se hacían. En una ciudad se competía en los liceos, ahí salía un clasificado, se jugaba eso clasificado con otras ciudades y se iba quedando hasta que era uno por departamento. Eso fue muy importante porque movilizaba a todos los estudiantes, tanto además, de la escuela como del liceo. Y de ahí se nutre después el fútbol profesional o el básquetbol o el tenis, porque ahí los chicos desarrollan y uno ve qué aptitudes tienen. Pero además tenemos que pensar en algo que me compete un poco a mí. El cerebro de una persona no termina de desarrollarse hasta los 22, 23, 24 años. Quiere decir que si será importante, los primeros 3 años son vitales, pero en el resto nosotros estamos armando las conexiones, y si nosotros armamos, como nos estamos viendo hoy, chicos en las esquinas, fumando marihuana, que estamos hablando de que en el programa Felipe creo que habla de ejercicio recreativo. Yo quiero que la palabra recreativa vamos a trabajar para que desaparezca de las drogas. No hay drogas recreativas. Tenemos que metérselo en la cabeza. Cuando a nuestro consultorio concurren chicos, te dicen, no hay problema si la marihuana es legal y además es recreativa. No, no hay recreativa. Así fuera la medicinal, también podemos hacer la diferencia de que en el Uruguay hay muy poco, hay aceite que se traen de Suiza, de otros lados, que ahora parece que con mucha timidez capaz que el gobierno va a empezar a aportar para que investiguemos. Ningún tipo de medicamento es recreativo ni ninguna droga recreativa, salvo que lo precisemos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que eso tiene que arrancar desde los chiquitos. Esto es como la educación sexual. La educación sexual hay que dársela en la medida que él pueda captarlo y lo pueda entender, depende de la edad, pero su cerebro tiene que empezar a armar sus conexiones a esa edad y tiene que saber qué es su vida, qué es lo que va a hacer y mostrarle una gama de cosas. Es como el deporte. A un niño no hay que meterlo a jugar al fútbol porque el padre quiere que gane plata. Los niños tienen que competir y jugar a todos los deportes. Cuanto más deportes hacen, mayores destrezas van a desarrollar, y después que elija lo que quiera. Y esto es como la carrera. Después elegís, después que terminás preparatorio, qué carrera vas a seguir. Pero creo que eso está bastante claro, ¿no, Felipe, dentro de lo que es el partido? Sin duda, y lo que tú decías es bien importante. Aquí se optó por el camino de legalizar la distribución, la producción de la marihuana, que es un tema que genera polémica en la sociedad, que es discutible, pero a eso no se le acompañó una fuerte campaña educativa, ¿no? Justamente señalando los efectos que produce el consumo de marihuana. No, ¿sabes lo que es peor? La campaña educativa la encararon con gente conocida de la televisión, de la radio, de los diarios, pero yo no veo allí ningún profesional de la medicina o de la ciencia, porque es muy fácil poner una carita conocida y que diga, si te vas a drogar, tenés un compañero al lado, un vasito de agua y un terroncito de azúcar por si te sentís mal. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Que drogarse está bárbaro? Es absurdo. Yo creo que es un muy mal mensaje para la sociedad y para la juventud, porque después pasa lo que tú decías, ¿no? Los muchachos creen de que fumarse un porrito o consumir marihuana regularmente es un juego. Y no lo es. Como no es beber alcohol, como no es fumar tabaco. Y además es inconsistente con lo que ha sido la política del gobierno en torno al tabaco, ¿no? Muy duros con el tabaco, enormemente
limitante en cuanto al consumo, que yo felicito, ha sido una de las grandes cosas que ha impulsado el doctor Vázquez, pero con la política de marihuana realmente han dejado mucho que desear. Yo creo que va a ser un tema en el que hay que trabajar fuertemente desde lo educativo, ¿no? Porque, a ver, no se trata de impedir a nadie el consumo, todos somos hombres libres, cada uno sabe lo que hace, pero fundamentalmente los muchachos jóvenes lo que tienen que tener es información, y en donde tenemos que poner el énfasis, aprovechando los recursos con los que cuenta el Estado. Hay una ley que todos los días vemos publicidad de carácter, digamos, publicitario de la gestión de gobierno, ¿no? Que la ley de medios estableció, bueno, la posibilidad de difundir mensajes de bien público. ¿Por qué no se utilizan esos espacios en la televisión que les llega a enorme cantidad de gente justamente para hacer estas cosas, en vez de utilizarlos para hacer campaña electoral como vemos todos los días? Hay que trabajar fuertemente en lo educativo, hay que trabajar desde la educación primaria con los muchachos, con los niños y después con los adolescentes, porque el gran remedio de todo siempre termina siendo la educación. Todos los caminos de todos los problemas de la sociedad confluyen siempre en la educación. Claro, y sin duda, y además fíjate, estamos hablando de marihuana por hablar, guarda que la cocaína, la pasta base, la heroína, todos los demás son peores todavía. Pero la marihuana, una de las cosas que hace es que pierda la memoria de corto plazo. Por lo cual, cuando uno ve en los liceos los chicos fumándose un porro antes de entrar a clase, esa clase la perdieron, porque no se van a acordar de lo que hicieron. Y recuerden que no es que te sentís bien, sino que te desinhibe. Uno hace cosas, esto es como el alcohol. Y esto solo se puede lograr con educación. Y cuanto más abajo y cuanto más rápido empecemos, mejor. Y fundamentalmente haciendo no un doble mensaje contradictorio, como tú decías. No al alcohol, no al tabaco, sí a la marihuana. Es decir, hay algo totalmente contradictorio, pero además yo cuando doy charlas muestro donde Vázquez dice ninguna droga es buena. La marihuana no es buena, no hay que consumirla, pero él firmó el decreto, la ley, perdón, para que se pusiera a la venta. Mujica la creó. Entonces, estas inconsistencias son las que la gente escucha en la calle, es decir, parece que tenemos que lograr que tengamos todos un mismo vértice, que vayamos al mismo norte, que tengamos el mismo proyecto de vida o el proyecto de país, y que eso no va a escapar a todo lo que nosotros estamos hablando aquí desde el deporte. Acaba de llegar Leandro, que lo estábamos esperando, que hoy lo vamos a hacer trabajar doble, por él y por Jané y por nosotros, ¿no? ¿Andás bien, Leandro? Buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Un placer tenernos aquí en el Espejo Deportivo. Bueno, el placer es nuestro y bueno, te hemos acaparado el programa. Sí, ya vi que, y el agradecimiento a usted que arrancó el programa. Bueno, una dormida que suele o puede pasar, me jugó una mala pasada. Bueno, bárbaro, si es por dormir no hay problema, ¿viste? Mientras no haya sido por alcoholismo, por drogadicción, que era lo que estamos hablando, no hay inconveniente. Sí, es verdad que en el deporte, además, a mí me ha tocado dar alguna charla con el doctor